La educación pública, una respuesta al problema de la desigualdad. La desigualdad es sin duda el problema no resuelto de nuestra sociedad. Esto ha puesto a la educación pública al centro del debate ciudadano. El reconocimiento del rol determinante y estratégico que tiene la educación para el país debe expandirse, madurar y articularse en propuestas. Sin embargo, nada de esto podrá rendir frutos a aquellos que el país requiere si ese discernimiento y los enunciados en que se articula se estrellan una y otra vez más contra la muralla impuesta por el modelo vigente, con el agravante de que la autoridad parece empeñada en seguir elevando los muros. Esto nos obliga a alzar la voz, a exigir que el Estado ponga real voluntad en hacerse cargo de su responsabilidad con dar educación pública de calidad a todos los que la requieran y que exige estándares de calidad para todas las instituciones que cumplan esta importante función social, además del pleno cumplimiento de la ley. El año pasado fuimos testigos de una de las movilizaciones estudiantiles y sociales más grandes y sostenidas que haya conocido el país desde la recuperación de la democracia. Los llamados de esa movilización liderada por estudiantes de la Universidad de Chile pusieron en el centro de la controversia pública a la educación, no como un aspecto sectorial más, como la salud, la previsión, la seguridad ciudadana, por ejemplo, sino en tanto nudo estratégico y fundamental para la equidad social y el desarrollo humano del país. La voz estrepitosa que exigió educación pública de calidad, que acusó y denunció los fines de lucro que contra la legalidad vigente ostentan desde hace años y mayoritariamente las universidades privadas nuevas, se hizo oír con energía y convencimiento. Pero quienes deben prestar oídos por estar situados en los lugares de decisión respecto de las políticas públicas, no lo han hecho o no lo hacen. Y yo pienso que no es sordera, es la obstinación de no escuchar, decidida de antemano, porque su agenda es radicalmente distinta a la que trazarían esas demandas, llevadas a planteamientos concretos que por cierto no faltan. Creo que tenemos todas las pruebas a la vista y la puesta en escena de las iniciativas gubernamentales indican que se trata de una agenda directamente contrapuesta. El interés fundamental que percibimos, propiciado desde los niveles de decisión, se dirige a la consolidación del modelo mercantil de la educación, educación de mercado para el mercado, subsidio a la demanda que legitima la entrega de recursos fiscales a la educación privada sin mayores condiciones ni limitaciones, sin ningún control de parte de la Contraloría General de la República y con total falta de transparencia del uso de recursos que son de todos los chilenos y chilenas. Es una agenda distinta que se opone manifiestamente a las voces y reivindicaciones de los actores involucrados y de la ciudadanía preocupada por el destino de la educación pública en el país. Y su contenido, aunque a menudo así se lo presenta, no es técnico, es político. El propósito que la guía no puede ser disimulado ni maquillado. La profundización del modelo mercantil, decláreselo o no, quiéraselo o no, trae consigo la devastación de la educación pública en todo el sentido y amplitud del término. Ante esta escena, no se puede sino hacer presente a las autoridades la obligación que les cabe a la hora de impulsar o adoptar decisiones de Estado, una responsabilidad que tiene como punto de referencia el futuro del país y de sus generaciones. Hemos escuchado ya por demasiado tiempo las letanías que rebajan el sentido de la educación pública. Entre los argumentos que se esgrimen para debilitar y desacreditar la educación pública está el de la libertad de enseñanza. Una noción abstractamente válida. Sin embargo, cuando se la usa en la discusión y se la invoca como principio de política pública en el campo educacional, lo que en realidad se está propulsando son niveles cada vez más acentuados de segregación social y de cohesión ideológica de los grupos dominantes del país. La ceguera con que se insiste en esto, sin hacer un ejercicio de reflexión de esos mismos grupos, equivale a una insensatez social e histórica. Y esa imprudencia apunta al corazón de la democracia. Eso es lo que vislumbramos está en juego en el Chile actual,
la capacidad de reforzar y hacer sustentable nuestra democracia. Tenemos por una parte, y ya lo hemos planteado el día de hoy, niveles intolerables de desigualdad e inequidad y un incremento pavoroso de la brecha entre ricos y pobres, sin descontar el hecho de que la mayor parte de nuestra clase media es económica y socialmente vulnerable, y tenemos por otra parte una clase política que pareciera convertir las decisiones social y políticamente relevantes en una prerrogativa excluyente que se sustenta en una aguda limitación de la participación ciudadana. Un cuadro semejante no puede sino acusar la fragilidad de nuestra democracia y hace imposible, en las condiciones vigentes, una ampliación de la misma que debe ir a la par del desarrollo. Pues bien, la educación, sin la cual no hay desarrollo, es al mismo tiempo el pivote para la plena democratización de la vida social. Y digámoslo con todas sus letras, la pieza maestra es la educación pública, provista por el Estado, precisamente porque es la única que, por sus propias características de inclusividad, no discriminación, igualdad y fomento de la ciudadanía, responde y participa, puede satisfacer lo que la democracia supone. Es la única congruente con la democracia, no como una simple forma o un conjunto de procedimientos, sino como un proceso vivo e históricamente abierto. Por eso son tan importantes las demandas de educación pública que han alcanzado la máxima resonancia social en el país. Estas propuestas implican la reivindicación de la educación como un derecho fundamental e irrestricto, es decir, no sujeto a limitaciones y condicionamientos arbitrarios o discriminadores. Un derecho. Desde luego, la educación no es un servicio y de ningún modo es un bien de consumo. Un derecho, sí, y no se trata solo de un reclamo individual, es la petición de un derecho social. Es un derecho y en correspondencia el Estado tiene la obligación principal y prioritaria al respecto. Y, ya lo sostuvimos, no está cumpliendo con ella. ¿Por qué se enarbolan tantos argumentos hoy para rebajar el sentido y la importancia de la educación pública? ¿Por qué se quiere igualar toda clase de educación, con independencia de su propiedad, de sus gestores, de sus orientaciones ideológicas, de su composición social? ¿Por qué se afirma sin mayores precisiones que toda institución educacional indistintamente produce bienes públicos? ¿Por qué se reitera tanto en que es perfectamente lícito repartir recursos fiscales que todos los chilenos aportan para contribuir a financiar empresas educacionales, muchas de ellas extranjeras, que únicamente sirven a los intereses de un sector muy reducido de nuestra sociedad? Las palabras que mencioné brindan las señales. Son intereses determinados y muy precisos los que movilizan esos argumentos y los que buscan reducir al mínimo la educación pública. Son intereses ideológicos sin dudas, indisociables de los económicos. Se sostiene que la función de la educación pública, de la educación, es preparar capital humano, diversamente calificado para el sistema laboral que impone la economía de mercado y, sin decirlo abiertamente, favorecer a un segmento estrecho orientado a formar a las élites dirigentes del país con el claro propósito de que sean coherentes con los sectores ultraprivilegiados por la distribución desigual del ingreso y de las oportunidades. Estos mismos grupos disponen de una amplia gama de poderes, formales, institucionales y fácticos, de manera que lo que está en juego, en definitiva, es la perpetuación de un sistema de potestad basado en escandalosos privilegios económicos, políticos y sociales. Por cierto, un sistema como ese no es compatible con el desarrollo de la educación pública. Esta no se restringe nunca a formar personas con alta capacidad profesional o técnica que contribuyan al desarrollo general del país, sin que al mismo tiempo potencie una conciencia lúcida respecto de ese desarrollo, de sus complejidades y sus conflictos. La educación pública estimula las capacidades críticas y alienta la voluntad de transformación. Vincula expresamente el desarrollo con la democracia, no solo de una manera discursiva, sino en la práctica, porque es socialmente diversa, porque fomenta la participación, el pluralismo, el diálogo, el acuerdo razonado, la no discriminación y la primacía del interés común por sobre cualquier interés particular o corporativo.
Este es el sentido del llamado, de la interpelación desplegada en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile al celebrar sus 170 años de existencia como la primera universidad del país que entiende su pasado, su futuro, ligados inseparablemente al destino de la República. Y ese lienzo que tienen que haber visto ustedes en el frontis dice 170 años, la Universidad de Chile, unida en el fortalecimiento de la educación pública como un derecho para una sociedad más justa. Es una convocatoria, un requerimiento y la declaración de un compromiso que sustentamos y seguiremos manteniendo, un deber incondicional porque es el sello de esta universidad. Tras esta insistente afirmación y defensa de la educación pública, subyace una interrogante. He sido tenaz, enfático en plantear esa afirmación y ese alegato porque ha habido y sigue habiendo un sistemático ataque, una programada y acentuada restricción de su significado y su peso. ¿Por qué se desea reducir a lo mínimo, a lo ínfimo, a la educación pública, ya sea debilitando al extremo lo que corresponde directamente al Estado, ya sea igualando a todas las instituciones y establecimientos y aportándoles indiscriminadamente financiamiento y oportunidades, o simplemente manteniendo la abismante desregulación de todo el sistema? ¿Qué? Y esta es la pregunta. ¿Qué se teme de la educación pública para sistemáticamente, digamos las cosas por su nombre, haber tendido a su debilitamiento? Creo que la respuesta no abarca un solo término. Hablaba antes de intereses que en verdad se traducen en una aquiescencia. Son afanes económicos, pues está claro que la educación de resultados es un negocio muy lucrativo, más aún si estos réditos se obtienen al amparo del Estado por omisión o acción directa. Son bastiones ideológicos de cohesión de sectores sociales en torno a valores que los confirman y refuerzan en sus privilegios y en esa especie de derecho innato que se arrogan para ejercer dominio en todas las áreas de la sociedad. Y son trincheras políticas, porque lo que se persigue es perseverar e incrementar una estructura de poder que mantiene y ahonda la desigualdad y la discriminación. La educación pública, por contraste, existe fuera de todo condicionamiento de lucro. Está permanentemente abierta a la diversidad social y valórica, somete las ideas, opiniones y creencias a un escrutinio constante que refuerza el sentido de lo múltiple y entrega herramientas a quienes se forman en ella para desarrollar la conciencia de sus derechos, deberes y responsabilidades consigo mismos, con los demás, con el país. Es decir, construye cotidianamente ciudadanía, abriendo horizontes de futuro que exceden las formas vigentes de poder de la sociedad. En una palabra, diría yo, lo que se teme en la educación pública es su fuerte potencial de emancipación. Que nadie se lleve a engaño. La Chile, la universidad de todos los chilenos y chilenas, la Universidad Nacional, pluralista, diversa, libre intelectualmente, laica y de excelencia por definición del Estado que la fundó, durante los próximos 170 años y contra viento y marea, seguirá luchando por la igualdad y la equidad. Se la seguirá jugando por la educación pública de calidad y equitativa, sobre todo para los niños y niñas más pobres de nuestro país, de quienes debemos ser la luz de esperanza. La Universidad de Chile seguirá arriesgándose por la libertad. ¡Viva la Universidad de Chile! ¡Viva la Universidad de Chile libre! ¡Viva Chile! Muchas gracias.